Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestro invitado que aceptó estos minutos para CNN. Estamos este día conversando con el alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, que ha estado en México en estas últimas horas en una muy intensa agenda. Ha visto a todos los representantes de los poderes de la República, ha tenido encuentros con los más importantes funcionarios de México y el tema, desde luego, cruza de lado a lado por la realidad de México. Gracias por estar aquí, gracias, Zeid, por esta conversación. Muy duro el panorama que usted describe en su exposición hace unos minutos. ¿Qué balance puede hacer usted de una visita como esta a México? One doesn't know, of course, for sure. Bueno, por supuesto, uno no conoce con certeza. Por la certeza uno espera que a través de decir lo que la mayoría de los mexicanos conoce como una verdad, absolutamente puede inspirar en lo más profundo análisis, que pueda a la vez inspirar un enorme sentido de urgencia de las más altas autoridades para enfrentar el estado de impunidad en este país. Y como le he dicho, solamente hace unos minutos atrás, antes de esta entrevista, en mis entrevistas con las autoridades, cuando tienes 98% de casos criminales que no han sido resueltos, esto demuestra la falta de protección que la mayoría de los ciudadanos mexicanos sienten cuando llega al Estado de Derecho. Así que no hay ninguna duda en cuanto a que México enfrenta un reto considerable. Y mientras vemos y reconocemos las acciones y las iniciativas del gobierno, al igual que las iniciativas del Parlamento, también hemos escuchado muy cuidadosamente y muy de cerca, y hemos puesto mucha atención a las víctimas, a los familiares de las víctimas, a la sociedad civil, y nosotros reconocemos la urgencia de que se requiere actualmente de parte del gobierno, y esto debe ser enfatizado. No es algo que se puede posponer ni algo que puede ser retrasado. El pueblo de México necesita protección legal y la necesita, creo, rápida y pronto. Usa la palabra urgencia. México está en una situación de urgencia. Bueno, es claro. Si usted una vez más ve el hecho de que la mayoría de los casos criminales no son resueltos, desde la más pequeña violación de los derechos humanos, digamos, a una violación también de la ley, a las más serias violaciones en este sentido, si no tenemos una atención judicial, entonces no tenemos ninguna fe en el sistema en sí mismo. Y por supuesto que la pregunta puede responderse, es lo que he percibido de los ciudadanos mexicanos con quienes he hablado. Aunque el Parlamento está elaborando estas legislaciones y el gobierno está llevando a cabo todas estas iniciativas que nosotros les damos desde la comunidad de derechos humanos a la máxima bienvenida, pero si no ven el efecto en la población y no sienten que hay un cambio rápido, entonces se pierde la esperanza y pueden ser aún más escépticos. Y México ya no puede afrontar esto. México tiene suficientes retos que atender con relación a la delincuencia organizada que está presente en muchos de los estados, al enfrentar las dificultades y los retos de tener una fuerza policíaca que en muchos casos consideramos que se ha visto corrompida por las interacciones con el crimen organizado. Así que es el caso de una emergencia que debe ser tratada así, de tal manera. El gobierno mexicano ha sido crítico respecto a los informes de expertos internacionales sobre el caso Ayotzinapa, en su momento con Juan Méndez, el relator de los temas de tortura, y México tiene una dualidad. Recibe a los representantes de la justicia internacional o de organismos como el de usted, por un lado, pero por otro lado hay una dificultad, una reticencia
a aceptar y a procesar las recomendaciones y los informes mismos. ¿Qué dice sobre eso? Bueno, si podemos ver los intercambios entre Juan Méndez, el relator especial sobre la tortura, y las comunicaciones que estableció con el gobierno mexicano, sí, inicialmente ciertamente hubo un ataque muy hostil en contra de su personal, lo que lamento muchísimo. Yo prácticamente estaba a punto de intervenir y decir algo, pero entonces hubo un intercambio de cartas entre Juan Méndez y el gobierno mexicano. Es una comunicación que debe ser leída porque fue un intercambio muy maduro de cartas y Juan Méndez se defendió extraordinariamente. El gobierno mexicano presentó su punto de vista una vez que se calmaron los ánimos y presentó su punto de vista de una forma muy clara y se logró un acuerdo entre ambas partes de que continuaría esta interacción y la discusión, y le doy más que la bienvenida. Creo que se trata de una característica de los derechos humanos que muy a menudo produce un efecto de temor en los gobiernos o tiene esa sensación de una urgencia inmediata de responder rápidamente ante cualquier crítica que viene del exterior. Lo que estamos tratando de decirles es que nosotros, muy rara vez, si es que alguna vez lo hemos hecho, criticamos a la persona, no criticamos a un individuo en lo particular o a una autoridad en especial. Nosotros criticamos las políticas que consideramos que están mal dirigidas y honestamente lo hacemos de una forma abierta. Y ciertamente es lo que he visto en mis interacciones durante los últimos 3 días. Nosotros hemos sido muy honestos, hemos sido muy abiertos y se trató de una discusión muy amable, pero al mismo tiempo muy directa. Y espero que esta visita abra las posibilidades para que una vez más esta infusión de urgencia que necesitamos ver cuando se refiere a la sobrecogedora cantidad de retos de derechos humanos que ahora enfrenta México. Sobrecogedora cantidad de retos en derechos humanos, Zeid Ra'ad Al-Hussein. Vamos a una pausa y regresamos en esta conversación acerca de su visita a México en estas horas. Volvemos. Regresamos en esta conversación con Zeid Ra'ad Al-Hussein. Zeid, usted ha constatado en México esta enorme contradicción. México ha avanzado enormemente en leyes, tenemos una reforma constitucional de avanzada en derechos humanos, herramientas legales muy poderosas, pero una realidad que no empata. Una gran contradicción, una gran esquizofrenia de un país. Y usted dice, hay que actuar de manera urgente. ¿Qué tendría que pasar para que un país que avanza en el sentido de sus leyes y no lo logra en el sentido práctico, logre empatar? ¿Será necesaria una colaboración de más alcance en México, como lo que ha ocurrido en Guatemala con la CICIG? Creo que es importante reconocer que en todo país el tiempo entre que una legislación sea aprobada en el Congreso o Parlamento y que ésta llegue a sus efectos, dependiendo de qué tipo de legislación, pero puede llevar meses, si no es que años. Creo que es frustrante para los ciudadanos mexicanos el escuchar todas estas iniciativas, pero no sentir que pueden ir con la policía a la estación de policía local y sentir que si se acercan a la oficina del Procurador General, en el 98% de los casos, si existe un delito que ha sido cometido o se pretende que se cometió, no hay ninguna atención. Así es que ellos obviamente serán escépticos. Dirán, bueno, escuchamos todas estas cosas de nuestros líderes, pero vemos muy poco en el otro extremo. Y creo que es por esta razón que también puedo decir cómo las autoridades del gobierno, y ayer me reuní con miembros muy distinguidos del Senado, y ellos fueron más que motivados y muy claros en el hecho de que han adoptado legislación muy útil, y estoy de acuerdo, pero esto nos lleva de regreso no a lo que ellos tienen la intención o lo que usted o yo o creo que debo decir más usted o no, el cuándo o cuándo las autoridades gubernamentales podrán evaluar sobre si lo que se ha
ha hecho es suficiente o no. Los únicos que pueden hacer esta evaluación son la población de México, en particular las víctimas del delito, las víctimas de la injusticia, o que aquellos que han visto sus derechos infringidos. Ellos son los únicos que pueden decir si el trabajo que se ha hecho es suficiente. Yo puedo decir, como alto comisionado de los derechos humanos, yo no puedo ir y decir, yo siento que he hecho lo suficiente. Es solo las personas ante quienes somos responsables, las víctimas del mundo, las que alguna vez podrán decir, esta oficina ha hecho el bien, y es solamente su juicio el que cuenta. Habló con todo mundo, habló con todos los poderes de México. Díganme, ¿cómo fue el encuentro con Peña Nieto? ¿Lo sintió a la defensiva? ¿Lo siente receptivo? ¿Cuál es su valoración del Ejecutivo mexicano? Él no fue para nada defensivo, al contrario, creo que fue muy constructivo, tuvimos una interacción muy constructiva. El presidente creo que reconoce con toda claridad las dimensiones del problema. No de ninguna manera estoy en contra de esto, porque cualquier ejecutivo que enfrente este tipo de retos no puedes evitar más que el sentir el hecho de que estés prácticamente compartiendo estos problemas por sus enormes responsabilidades, y ha sido elegido para cumplirlas, pero usted entiende la posición y que esta puede ser muy difícil, pero él también, y le escuchó con todo cuidado lo que yo le mencioné, y me parece y pensé que él entendió perfectamente el punto que estaba tratando de mencionar, y una vez más, creo que el Ejecutivo tiene que actuar urgentemente ahora para asegurar que todas estas políticas se vean implementadas rápidamente. Simplemente no podemos ver un país tan importante como lo es México vivir en esta dicotomía de la que usted ha hablado. Por un lado, tiene un papel muy importante como un jugador internacional, personas muy destacadas en este país, tiene un sector privado que está muy vivo e impetuoso, y también casos donde las personas simplemente no cuentan con la protección de la ley que se merecen. Y también he mencionado, y lo dije en muchas reuniones, y lo dije hace unos momentos, que lo que también se ha hecho a través de los grupos armados, las bandas criminales, de la delincuencia organizada, es simplemente despreciable y debe de ser condenado sin ninguna reserva. Así que es una combinación a donde el pueblo de México quizás pueda sentir lo que el gobierno está haciendo, pero no lo ven en sus vidas cotidianas, y se ven atrapados entre la policía, las autoridades de la policía, las fuerzas policíacas a nivel distrital, a nivel estatal, a nivel municipal, y algunas complicidades federales puede estar presente, y también los grupos armados y los relacionados con las drogas, la delincuencia organizada y su relación con ellos. Los casos más impactantes recientes, que son muchos, demasiados para un corto tiempo: Tlatlaya, Ayotzinapa con los jóvenes desaparecidos, Apatzingán, Tanuato, y bueno, una lista de asuntos de muy alto impacto. ¿Cómo un Estado puede responder ante asuntos tan graves en un corto tiempo? Bueno, creo que el mero hecho de que el gobierno ha aceptado los mecanismos de seguimiento ofrecidos por la Comisión Interamericana para enviar este grupo interdisciplinario para dar un seguimiento a la investigación es una buena señal. Y he invitado al gobierno a continuar implementando las recomendaciones del grupo interdisciplinario. Nosotros consideramos que es de vital importancia que exista acceso a la brigada del batallón 27º, y también que haya una profundización de la investigación, porque no considero que el pueblo de México estará tranquilo, no creo que el gobierno estará tranquilo, y tampoco será el caso de la comunidad de derechos humanos internacionales, a menos que sepamos qué sucedió con estos chicos. Y una vez que lo sepamos,
digamos, quizá esto pueda abrir a encontrar la realidad de todos estos casos donde no sabemos exactamente qué sucedió. Tenemos alguna idea, pero el saber lo que ha sucedido y que la justicia sea brindada a las víctimas es un punto fundamental. ¿El presidente Peña le hizo algún comentario acerca de este tema de la petición de los expertos de la Comisión Interamericana a la que usted se suma, de que puedan conversar directamente con los militares que estuvieron en Iguala, en Ayotzinapa? ¿Le dio alguna respuesta el presidente mexicano sobre poder hablar en directo con los militares para el caso Ayotzinapa? No entramos a este detalle, pues hablamos de muchos puntos, pero percibí y sentí que fue muy positivo y responsivo el señor presidente. Creo que él, de hecho, me invitó a México y tengo que decir que cuando un jefe de Estado invita a un alto comisionado de los derechos humanos, siempre toman un riesgo, porque tendemos a ser la parte más directa de las Naciones Unidas en nuestros comentarios, pero él quería que visitara México, lo hice. Creo que hablé en una manera franca y abierta con él. Él me escuchó con mucha atención a todo aquello que yo le dije y llegamos a acordar que seguiremos trabajando en conjunto. Yo espero que esto sea posible y tengo esperanzas también de que una vez más, en este caso en el cual hay tanta atención internacional, podamos ayudar a desarrollar un entendimiento de la verdad y ver también una rendición de cuentas, descubrir qué le sucedió a estos chicos y luego todo pueda empezar a descubrir todos estos casos emblemáticos. Hay tantas familias que están sufriendo en México y yo encuentro muy difícil el sentarme con ellos a hablar porque el por qué es tan importante escuchar lo que nos están diciendo. El sufrimiento que han tenido que pasar es tan verdaderamente insoportable y lo vemos en distintas partes del mundo y podemos ver qué tanto tienen que soportar estas personas y es algo que pesa siempre en nuestras mentes completamente. Así que México tiene que dar la vuelta a esta página y está cambiando la página y una vez más debo decir que muchas de las políticas que se han adoptado están en la dirección correcta y lo aplaudimos, pero ciertamente tiene que sentirse al nivel de los ciudadanos y nos reunimos con un reportero que había sido golpeado y que está aterrorizado, preocupado y me dijo que ciertamente que aprecia las medidas tomadas por el gobierno, pero que no eran suficientes, aún tiene temor por su vida. Y es este tipo de urgencia la que ahora tenemos que capturar con las líneas de lo que es la clase política y más allá, de tal manera que las personas como este reportero no tenga que vivir con temor de hacer su trabajo y cumplir con los requerimientos de todo lo que necesita una democracia. Y esto es medios de la prensa totalmente vibrantes, independientes y un entorno donde las personas puedan expresar sus opiniones sin ningún temor de ser atacados o que haya algún acto de venganza. Voy a hacer una pausa, Seid, la última pausa, y regresamos en la parte final de esta conversación. Volvemos. Entramos en la parte final, regresamos conversando con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Volvemos con él. Bueno, entramos en la parte final, Seid. No puedo evitar preguntarle lo siguiente. ¿No teme que cuando usted salga de México suceda lo que sucedió con los expertos de la Comisión Interamericana? Se desató una campaña en su contra diciendo que en pocos días de visita no podían llegar a las conclusiones a las que han llegado. Usted vino a México un día. Dirán lo mismo de usted.
Posiblemente, quizás. Yo no creo que nunca evitará que digamos lo que tenemos que decir. Y el mandato que ha sido dado a nosotros por los Estados miembros de las Naciones Unidas es un mandato independiente. Sentimos que nuestros actores relevantes, los más importantes o nuestro principal cliente son las víctimas. Como todos mis predecesores lo han dicho, nosotros trabajamos a nombre de ellos y las leyes de derechos humanos no fueron creados para proteger a los fuertes. Las leyes para derechos humanos, aunque todos disfrutan de sus derechos, la aplicación de la ley tiene mayor sentido cuando atiende a los que más los necesitan, los pobres, los desprotegidos, los explotados, los abusados, los que están en desventaja. Cuando ellos sienten que las obligaciones de derechos humanos de un Estado son violadas y que sus derechos sean dignificados y defendidos, entonces estaremos satisfechos de que estamos haciendo nuestro trabajo. Así es que nosotros motivaremos a los países. Algunas veces los criticamos y algunas veces los criticamos duramente y también escuchamos todo tipo de reacciones. Me han dicho muchas cosas y no todas han sido buenas, y esto creo que es lo mínimo que yo puedo hacer, porque hay defensores de derechos humanos que son tan valerosos alrededor del mundo, que hablan de sus principios, que expresan sus opiniones ante el riesgo de ser llevados a prisión o aún peor, y a través de que admiro su valor y lo que apoyan, incluyendo a los reporteros, mi trabajo es hablar a nombre de ellos y a nombre de las víctimas. Ha hecho también un llamado a tener mayor tolerancia a la crítica, o ha descrito la intolerancia a la crítica pública en México, y ha usado una frase que es muy significativa, que no hay que matar al mensajero, sino, en todo caso, enfocarse en el mensaje. ¿Cree que esta visita puede ayudar a que el gobierno mexicano entienda distinto las recomendaciones internacionales? Así lo espero, así lo espero. Y bueno, le llamaré en unos días y usted me dirá cuáles han sido las reacciones. Nosotros, porque ninguna de las interacciones que tuvimos fueron superficiales o cosméticas, no, fueron discusiones e interacciones muy profundas, y sentí de todos los colegas que hay una determinación. Lo que encuentro que falta es ese sentido de urgencia, y por eso traté de comentar esto en mi interacción con el presidente esta tarde. Y debido a que considero que el gobierno, si eleva este tema a los más altos niveles, y que el gobierno tiene ciertamente muchas prioridades, lo entiendo, pero esta tiene que ser la máxima prioridad en cuanto a los temas que tienen que ser enfrentados. Y si no es así, entonces creo que el futuro para México, teniendo que pasar por todas estas experiencias, teniendo que enfrentar a la delincuencia organizada, lo cual es profundamente peligrosa, considero que el futuro estará mucho más seguro, y ciertamente el pueblo de México lo merece. El gobierno de México no me tendrá visitándolos cada 2 minutos, y es entonces que el pueblo de México podrá construir un futuro en conjunto que dignifique los derechos humanos de todas las personas de este país. Le agradezco mucho esta entrevista, gracias por este tiempo que nos da, y desde luego estaremos siguiendo muy de cerca el significado de su presencia en México. Veremos las reacciones cuando se despida en el avión y todo lo que vendrá después. Es un momento crítico para México, es un momento duro en materia de derechos humanos, y es muy relevante su presencia aquí, así que le agradezco mucho esta conversación. Gracias por estar en México y hasta la próxima. Thank you so much. Gracias a usted que nos permitió acompañarles durante el programa. Pásela bien, buenas noches. Seguiremos desde luego esta visita y sus repercusiones. Gracias por estar aquí esta noche. Hasta mañana.